Egunon. Sí, bueno, yo entiendo que puedo empezar ya, ¿verdad? Sí, Egunon. te voy a dar paso, Icía. Vale, perfecto, perfecto. Vale. Eso es. Sí, Egunon Danori, yo creo que estáis ya conectados muchas de las personas que ya os habíais inscrito, pero bueno, mientras vamos aquí explicando, bueno, de qué trata la webinar de hoy, aunque bueno, ya os ha llegado la convocatoria, os damos tiempo a los que os estáis, todavía no os habéis conectado, a que os conectéis. Bueno, tal y como se os trasladó en la convocatoria de la webinar, bueno, han tenido lugar, sobre todo, pues, en concreto, en el 30 de abril, la publicación de una novedad importante, como es pues la ley, se publicó en el BOE del 30 de abril con efectos del 1 de mayo, la ley 2/2025 de 29 de abril, en virtud de la cual se modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores en lo que es en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y también se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, como ya habéis escuchado y ya porque yo lo había mucha información al respecto, se introduce una reforma muy importante, relevante en materia de extinción del contrato por incapacidad permanente, y a partir de este momento de la publicación de esta norma, se obliga a las empresas a considerar la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo de la persona trabajadora declarada en situación de incapacidad permanente, ya sea total, absoluta o gran incapacidad, como os digo, se les obliga a las empresas a adaptar el puesto o valorar esa posibilidad de adaptar el puesto de trabajo antes de proceder a la extinción contractual. Como sabéis, se elimina esa extinción automática del contrato de trabajo por la declaración de incapacidad permanente y obliga, pues, a considerar esa posibilidad de adaptar el puesto de trabajo, ¿no? ¿Con qué fin? Pues como nos explicará Icía, pues con esa pretensión, ¿no?, de garantizar la permanencia y la reintegración laboral de las personas trabajadoras, ¿no?, que se encuentran en esta situación, ¿no? También es verdad que, bueno, es una norma que responde, pues, a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se dicta en el año 2024, que, bueno, pues marcó un punto de inflexión, ¿no?, limitando esa posibilidad de las empresas de extinguir automáticamente el contrato de trabajo de las personas trabajadoras en situación de incapacidad permanente sin explorar estas, primero, otras alternativas, ¿no? Y como, pues, quiera que las personas trabajadoras por cuenta ajena no somos ajenas a problemas de salud, a sufrir problemas de salud que en numerosas ocasiones pues, derivan en situaciones de incapacidad permanente con los consiguientes efectos e incidencias en la relación laboral, es fundamental que las empresas conozcáis el nuevo marco regulatorio que os obliga y afecta en estos casos. Y luego el siguiente tema es el famoso registro de jornada digital, que todavía pues no se ha publicado, ¿no? Está pendiente, que se ha escuchado también mucho desde el año 2024, se viene escuchando mucho pues esa reforma, ¿no?, que está prevista en el sentido de incorporar la obligación de registrar la jornada de manera digital. Ya sabéis, todas las empresas que estáis conectadas, que desde el año 2019 es obligatorio, ¿no?, el registro horario de las personas trabajadoras, que responde, pues, este registro horario a la necesidad de abordar ese cumplimiento de los horarios de trabajo, excluyendo cualquier posibilidad de fraude por no compensar o abonar las horas extras, y luego también tiene como objetivo pues, dar respuesta a esas denuncias, ¿no?, que existían de contrataciones a tiempo parcial que ocultan jornadas completas, trabajos a jornada completa, incumplimientos horarios y, bueno, pues esa existencia, como os decía, de horas extras no pagadas ni cotizadas, ¿no? Entonces, ya desde el año 2024 venimos oyendo que la ministra de Trabajo, ¿no?, Yolanda Díaz, está trabajando con los agentes sociales para conseguir una reducción pues, de la jornada laboral de 37 horas semanales, y junto con esta reducción o con esta modificación se contemplan también esas otras medidas como son el registro del horario digital y la desconexión digital, ¿no? Y, bueno, pues parece ser
Todo esto a través hay un proyecto de ley, yo creo que está disponible en la propia página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es el proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión, ¿no? Yo creo que ahora está en fase parlamentaria todavía, pero yo creo que está en la fase de enmiendas, ¿no? No sabemos lo que ocurrirá. Lo que estamos escuchando últimamente es que ya esta vinculación del registro del horario digital a esa reducción de la jornada ordinaria a 37 horas y media semanales, pues ya no existe. Es decir, que en cualquier momento desde el Ministerio se puede aprobar este registro de jornada digital a través de un Real Decreto sin necesidad de esperar a que se publique esa ley de reducción de la jornada ordinaria, ¿no? Porque parece que las reuniones con los agentes sociales, pues en cuanto a la reducción de la jornada ordinaria, no parece que lleguen a un entente cordial, ¿no? Entonces, como es una normativa que va a suponer un cambio muy importante en la forma en que las empresas tienen que gestionar este tema del registro digital, es por ello que también es un tema que, aunque todavía no está en vigor, pero parece que en breve se prevé que entre en vigor, bueno, que se publique y entre en vigor de forma inmediata, nos parecía también muy importante abordar este tema en esta webinar, para que sepáis las empresas conectadas, qué obligaciones y a qué os exponéis. Y para, hablarnos y comentarnos sobre todo ello, tenemos la suerte de contar con Icíar González Carrasco, que es la subdirectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de aquí del Gobierno vasco, organismo que, como sabéis, tiene la función de velar y garantizar el cumplimiento de toda la normativa laboral, ¿no? Entonces, yo creo que los criterios, recomendaciones aquí de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social son fundamentales para que todos y todas sepamos cómo tenemos que cumplir y cómo tenemos que abordar ambas cuestiones. Entonces, sin más, Lucía, pues muchas gracias por tu disposición a participar en esta webinar y cuando quieras, pues te dejamos que te explayes. Es que ricasco, Lats. Gracias por contar conmigo. Estoy encantada de estar aquí en ASLE con vosotras hoy. Bueno, pues egun on danori. Buenos días a todas y todos. Para mí son dos temas que me apasionan. Así que uno de ellos, el de la modificación que hace la Ley 2 del 2025, esta tan reciente de abril, ya que modifica el artículo 49, ya he tenido ocasión de participar en una jornada hablando de ello, justo el 4 de abril, muy poquitos días antes de que saliera esta norma, ya estábamos estudiándolo, a ver, porque claro, conocíamos pues las inquietudes que estaba generando para las empresas este tema. Y cuanto antes, pues sí que teníamos la necesidad de tranquilizar, porque yo creo va a ser un trabajo importante, pero va a ser un trabajo que yo creo que las empresas sabéis hacer, porque todo va a ser de la mano de vuestros servicios de prevención. Y en cuanto al registro de jornada digital, pues todavía lo tenemos, ya veis cómo. Aquí tenemos que hablar de esto, me recuerda a la jornada del 4 de abril, que estábamos hablando de la reforma del artículo 49 de incapacidades sin que saliese, y es verdad que salió a la de pocos días de hacer esa jornada. Y bueno, con el registro de jornada digital, pues estamos igual, a lo mejor nos llevamos la alegría de que en poco tiempo lo tenemos, ¿no? Además, desde luego, desde que nos ha transmitido esa intención de desligar, porque en el proyecto está todo junto, la jornada de 37 horas y media, la desconexión digital y el registro de jornada digital. Y yo creo que si sacan la jornada de 37 horas y media, pues a lo mejor podemos tener pronto esto. Si no, también yo he oído principios del 2026, ¿eh? Así que bueno, en todo caso, cuando esto se adapte, estaré encantada de estar aquí con vosotras y contaros lo que hay. Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar por la reforma de la Ley 2 del 2025. Ya sabéis, modifica hasta la saciedad, lo habréis mirado, el artículo 49 introduce un apartado N del Estatuto de los Trabajadores. Este es el artículo que te habla de la extinción. Entonces, cada vez que teníamos
una extinción, una invalidez total, la absoluta o lo que antes se llamaba gran invalidez, que era gran incapacidad. En algún momento me habrá traicionado mi terminología antigua. Tenemos que adaptarnos también mucho a nivel terminológico en todas las cosas, en todos los aspectos de que trabaja la inspección. Pues antes se producía una extinción automática y las personas trabajadoras se quedaban sin trabajo, con lo que eso suponía. Esto ya venía dando, había quejas, porque bueno, de hecho había llegado en 2 ocasiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una ocasión en el año 2022 y en otra ocasión en el caso Negreta, que es que además este estaba impulsado por una persona española que, bueno, pues ante una situación de incapacidad laboral, pues ve cómo se extingue su puesto de trabajo y se ve excluida del mercado laboral. Claro, esta persona ya y con su abogado ya plantean pues que esto, si una persona tiene una discapacidad reconocida con arreglo a nuestra normativa de discapacidades, que ya conocéis que es la del 2013, si una persona con discapacidad tiene derecho a no ser discriminada y tiene derecho a que se le adapte el puesto de trabajo y a conservar su trabajo, porque una persona que se pone malita, que desarrolla una enfermedad o desarrolla cualquier problema y finalmente la Seguridad Social le da la incapacidad laboral, que puede ser total para su profesión habitual, puede ser absoluta para cualquier profesión o puede ser hasta una gran discapacidad cuando la persona aparte necesita ayuda para funciones normales de la vida, como puede ser desplazarse, como puede ser vestirse, pero que porque sea una gran invalidez no significa que esa persona a nivel laboral no pueda hacer muchas cosas con las debidas adaptaciones. Entonces, claro, se veía esa total desigualdad. Si tengo discapacidad declarada, en nuestro caso, en Euskadi, por los servicios de las diputaciones forales, en otras comunidades autónomas es por la propia comunidad autónoma, si tengo una discapacidad, sí. Me entra en juego toda la normativa de prevención, me adaptan y me quedo. Incluso me contratan con esa discapacidad y me adaptan el puesto de trabajo. Si lo que tengo es una enfermedad o una reducción funcional o anatómica por enfermedad o por accidente, y ya no puedo hacer las tareas fundamentales de mi puesto de trabajo, me quedo sin él. Parecía algo bastante lógico. Ya teníamos esta sentencia que decía que, bueno, pues que en estos casos de extinción de la relación laboral, incapacidad equivale a una discapacidad. Y, por tanto, pues ya se estaba hablando mucho a nivel judicial de las sentencias y, bueno, pues al final ha promovido que prácticamente todos los Estados miembros de la Unión Europea pues hayan adaptado sus ordenamientos jurídicos. Entonces, nosotros lo hemos hecho, pues como no puede ser, en el artículo 49, que es el que habla de las causas de extinción del contrato de trabajo. Y después, claro, hemos modificado la Ley General de Seguridad Social cuando habla de las incapacidades permanentes. Bueno, pues tiene lógica, un cambio de estas características salpica un montón de normas, pero bueno, la gorda en principio pues está en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Entonces te dice que en principio cuando una empresa reciba la resolución, por supuesto que se la da a la persona trabajadora, con la incapacidad total, absoluta o la gran incapacidad, en principio, ahora ya no se produce extinción del contrato de trabajo. Vamos a tenerlo que adaptar, salvo que resulte una carga excesiva. Bueno, va a adaptarlo o nos dan una segunda opción. Si tú tienes un puesto vacante, que esté disponible y que la persona trabajadora tenga las capacidades profesionales adecuadas para desarrollar ese puesto de trabajo. Primer punto, que yo creo que en alguna de las preguntas me lo preguntabais, la propia normativa ya nos está dando la respuesta. La persona a la que se va a adaptar el puesto de trabajo o a trasladar a uno compatible tiene que tener las capacidades profesionales para realizar ese puesto vacante y disponible al que le vamos a poner adaptado. Y bueno, y que sea acorde, pues eso, no solo a su perfil profesional, sino a la nueva situación que tiene esa persona con la incapacidad que se le ha reconocido y aquellas reducciones anatómicas o funcionales que tenga. O que la persona afectada se puede ir a la extinción cuando, a pesar de que se le ha propuesto ese cambio de puesto de trabajo de forma adecuada, pues la persona lo rechace. Nosotros, en principio, cuando hicimos la jornada el 4 de abril, sí que decíamos que sí pensamos que
nuestra opinión, que es una mera opinión, que a partir de determinada edad avanzada, una persona que tiene una incapacidad de cualquier tipo y tiene derecho a una prestación económica y a quedarse en su casa sin trabajar, pues sí que creemos que a partir de determinada edad la mayor parte de las personas van a aceptar, van a decir, oye, mira, me he puesto enferma o me ha pasado esto, yo he trabajado un montón y tal. Pero también esto a veces, desgraciadamente, pasan personas que son más jóvenes y con razón, con cargas familiares, pueden no querer extinguir su relación laboral y salirse del mercado laboral, que nunca se sabe después lo que puede pasar, ¿no? Entonces, adaptación sí, cambio de puesto de trabajo sí, excepto cuando es carga excesiva. La carga excesiva, pues nada, los que trabajamos en derecho decimos, ya tenemos un concepto jurídico indeterminado aquí que nos lo irá determinando la jurisprudencia y la aplicación. Por ahora no tenemos nada. En principio, pues te dice, a ver, ¿cómo sé que es carga excesiva? Pues porque yo miro el costo económico de todas las medidas de adaptación que yo hago, tanto en su puesto de trabajo como en el otro puesto al que yo le adscribo, lo pongo en relación con el tamaño que tiene la empresa, con sus recursos económicos, o la situación económica que tenga en este momento, el volumen de negocios que tenga la empresa. Y ya con eso, puesto en relación, pues yo podré demostrar que es una carga excesiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos dice la normativa que en todo caso no será carga excesiva cuando esa adaptación se vaya a hacer con ayudas, subvenciones públicas y tal. No, excepto para empresas de menos de 25 personas trabajadoras, que ahí sí. Ahí te dice que si el costo de la adaptación... Aquí no tenemos en cuenta la parte que pueda ser sufragada con ayudas o subvenciones públicas. Si supera 2 parámetros, que supera la indemnización que le correspondería a la persona trabajadora o 6 meses de salario de la persona trabajadora que solicita adaptación. Bueno, pues si la cuantía supera cualquiera de estos 2 parámetros, ya estamos considerando en empresas de menos de 25 trabajadores que tenemos una carga excesiva. Por tanto, podemos extinguir. En principio, ¿quién tiene la preeminencia? Por supuesto, la persona trabajadora, porque todo esto lo que se trata es de incapacidad equivale a discapacidad y todo nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución, la Ley del 2013 de personas con discapacidad, el Estatuto de los Trabajadores con todas las, artículo 17, derecho a no ser discriminado por ninguna razón, entre ellas discapacidad o falta de capacidad. Artículo 4 del Estatuto. Bueno, todo nuestro ordenamiento jurídico lo que trata es que a personas que están en inferioridad de condiciones, no pueden competir con las demás en igualdad de condiciones, nosotros les tenemos que favorecer y tenemos que no discriminar. Entonces, esto es una medida favorecedora para las personas trabajadoras, para su inserción y continuación en el mercado laboral. Entonces, la pelota está en su tejado. En primer lugar, es esa persona a la que en el plazo de 10 días, cuando recibe la resolución, se le notifica que, pues eso, ya, hombre, la persona afectada ya viene sabiendo, ¿no?, que estás en un proceso, que se te acabó la incapacidad temporal, que estás en un proceso de revisión, de declaración de incapacidad permanente, has pasado por el EBI, la persona ya sabe y pienso que tiene tiempo porque hay quien me ha dicho que este plazo que es poco. Hombre, yo creo que la persona afectada que viene pasando por todos esos procesos en el INS, el proceso de pasar por el EBI y demás, reconocimientos, informes médicos de Osakidetza, del equipo, del propio INS, pues hombre, yo creo que la persona tiene tiempo de ir viendo la que se le viene encima. Sabe lo que tiene, sabe que está ya en ese proceso y sabe, o por lo menos tiene tiempo de ir pensando si con las reducciones funcionales que voy a tener, pues quiero seguir trabajando, por supuesto con adaptaciones, pero quiero seguir trabajando. Entonces, bueno, pues son 10 días. Entonces, y le tiene que manifestar en el plazo de 10 días su voluntad a la empresa y además se lo debe decir por escrito, porque aquí luego vienen los líos. Me ha dicho, no me ha dicho, yo pensaba que por escrito tiene que haber en 10 días una notificación. Me quiero quedar y que se me adapte el puesto de trabajo o que admito que se me cambie a otro con adaptaciones o me quiero marchar. La empresa tiene más tiempo. La empresa, en principio, por la confidencialidad de todos los tratamientos médicos, de todos estos procesos, pues en principio sabe que la persona puede saber que la persona está en situación de IT, porque además hace el pago delegado,
pero bueno, si va a llegar a una invalidez permanente, total, absoluta o la gran incapacidad, pues no tiene por qué saberlo. Entonces sí que tiene 3 meses desde que el trabajador le notifica esa resolución en la que se califica la incapacidad permanente. Para hacer, pues lo que hemos dicho ya varias veces, pues para realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo que tiene o cambiar el puesto de trabajo. En el caso que se vaya a extinguir, porque la persona trabajadora ha dicho que quiere extinción, que se marcha, que quiere disfrutar de su prestación y que quiere curarse y disponer de su tiempo, o porque es carga excesiva, pues también puede proceder el plazo que tiene para decidir si es la extinción son 3 meses. Tiene que ser una decisión que en todo caso tiene que ser motivada y de nuevo por escrito. Aquí no nos valen, ya la norma ha sido muy clara, el trabajador notifica por escrito, notifica su decisión y la empresa por escrito tiene 3 meses, que suponemos que la decisión se tomará antes, para decirte te adapto el puesto de trabajo, te cambio a uno compatible o no tengo y te extingo la relación laboral. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, en este proceso, ¿dónde va a estar la parte fundamental en las empresas? Pues en los servicios de prevención. Aquí pasamos de hablar de un tema de seguridad social, de incapacidades laborales, que es puro de prestaciones de la seguridad social. Damos un pequeño saltito al ámbito laboral, en el sentido de extingue o no extingue, y de repente ¡plá!, entramos de golpe y porrazo en prevención de riesgos laborales. Son los servicios de prevención los que van a hacer este trabajo. Por supuesto, siempre previa consulta y participación de la representación legal de personas trabajadoras, aquellas que tengan la competencia, no los comités de empresa y delegados de personal en general, sino la parte que son delegados de prevención, los que tienen competencia en materia de prevención. Pues en principio es lo que son ellos, son ese servicio de prevención con ayuda de los delegados de prevención los que van a determinar, primero, si lo que hago es ajustar el puesto de trabajo, en qué alcance y qué características van a tener las medidas de ajuste. Evidentemente, todo esto empieza por una vigilancia de la salud de la persona trabajadora. Yo hago una vigilancia de su salud que tiene que ser específica, con protocolos específicos a el puesto de trabajo que tiene y a las reducciones funcionales o anatómicas que tenga, le hago un reconocimiento y después me procedo a evaluar el puesto de trabajo. Evaluar teniendo en cuenta adaptar el trabajo a la persona, que es un principio básico. Os lo tengo puesto debajo, pero bueno, ya os lo voy adelantando. Entonces, es el servicio de prevención el que con su parte médica hace la vigilancia de la salud, es el servicio de prevención el que con sus técnicos competentes en materia de seguridad, de salud, de ergonomía y de psicosociología, los que evalúan los riesgos y los que determinan con arreglo a lo que tenga la persona trabajadora en ese momento, cuáles son las adaptaciones, ¿vale? Incluido serán ellos mismos los que, claro, entre estas medidas de adaptación también tendrá que haber medidas de formación específicas de esa persona trabajadora en las nuevas medidas preventivas. Mira, lo vas a poder hacer, pero con estas medidas preventivas ahora mismo y una adecuada información, que la persona no se vea ahí, no, es que me han adaptado en teoría, pero me han soltado ahí y no, hombre, por favor, una buena vigilancia, una buena evaluación, un compartir con la persona afectada a esa evaluación. Mira, es que hemos evaluado estos riesgos y este que no existía antes, que ahora lo tienes porque tienes esto. Te informo y te formo adecuadamente. No nos podemos olvidar de todo esto. Y bueno, pues aparte de los ajustes pues, en el puesto de trabajo de la persona, pues también serán los encargados con los mismos criterios de identificar cuando no sea posible ajustar ese puesto de trabajo, será el servicio de prevención el que tendrá, con ayuda de la representación legal de personas trabajadoras, el que tendrá que identificar aquellos puestos de trabajo que son compatibles con su estado psicofísico, con sus características personales y con las reducciones anatómicas y funcionales que tenga derivadas de su incapacidad laboral, ¿vale? ¿Qué aplican los servicios de prevención? Pues toda la normativa de prevención de riesgos laborales. Ya sabéis que uno de los principios básicos de la prevención, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es el artículo 15 de la Ley de Prevención 31 del año 95, es adaptar el trabajo a la persona. Esto ya lo copia directamente de la Directiva Marco.
que es la de la 89/391, que ella dice que es básico en la prevención en cualquier empresa, como principio básico, que tú el trabajo que hagas lo adaptes a la persona, a sus características personales, psicofísicas, estado biológico conocido. Bueno, y lo mismo se repite pues, en el Real Decreto de Servicios de Prevención, y es que además esto de adaptar el trabajo a la persona es la base de la ergonomía, ¿no? Una de las especialidades fundamentales de la prevención. Entonces, pues aplicamos puramente normas de prevención. Aparte de todas estas generales, que con ellas tendríamos suficientes, después tenemos el ordenamiento jurídico de prevención, lo tenemos lleno de perlas en el 486/97 de condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Ya habla que en vías de circulación, entradas, puertas, portones, escaleras, que todo tendrá que estar adaptado a personas que tengan cualquier tipo de reducciones anatómicas y funcionales o estados biológicos conocidos, características. De la misma manera, el Real Decreto, el 485 del 97, que es el de señalización de seguridad y salud, también te dice que las señalizaciones de seguridad y salud, atención a cuando tendrán que estar adaptadas a que hay personas que tienen barreras por incapacidades o por discapacidades que no pueden leer o ver o identificar esas señalizaciones tal cual se ponen para el resto de las personas trabajadoras. Hay que adaptarlas. Bueno, tenemos un montón. El de condiciones mínimas de utilización de equipos de trabajo, el de utilización de los equipos de trabajo. Mira, en el último, el 1215, es del de utilización de equipos de trabajo. Ahí me confundí al transcribirlo. Bueno, que tenemos un montón de normas que nos dicen que adaptamos el trabajo a la persona y pone el peso en los servicios de prevención. Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias a las NET. Bueno, luego tenemos otro artículo fundamental, que es el artículo 25 de la Ley de Prevención, que es el de protección de personas especialmente sensibles. Es curioso, pero este artículo no está en la Directiva Marco. Este artículo es una innovación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nuestra. Y la verdad es que es de los artículos más interesantes, porque te dice que todas aquellas personas que tengan unas características personales o un estado biológico que es, por supuesto, siempre conocido por la empresa. Si la empresa no conoce, pues evidentemente no hay que ocultar, ¿no?, mis características personales, mi estado biológico, o cuando estoy en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial de cualquier tipo, pues que nos hace especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Pues al final, otra vez volvemos a lo mismo, es la evaluación de riesgos. Tiene que tener en cuenta, con el principio de adaptación del trabajo a la persona y la protección que debo a cualquier persona que tenga un estado biológico, características personales, pues tengo que evaluar los riesgos que se pueden agravar, riesgos que ya existen por estas características de las personas. Pueden surgir riesgos nuevos y, desde luego, tengo que adoptar las medidas preventivas, si se puede, preventivas, y si no puedo prevenir todo, pues por lo menos proteger de forma adecuada, ¿no? Y todo esto hay que tenerlo en cuenta desde que elegimos el equipo de trabajo, elegimos el método de trabajo, el procedimiento de trabajo. Y bueno, pues sí que es verdad que tenemos está como infracción, no lo he puesto porque siempre no me gusta poner ahí todas las infracciones y tal, pero bueno, es infracción cuando las personas trabajadoras son empleados en puestos de trabajo que no son adecuados a sus características personales, estado biológico, porque es que además lo que dice la infracción y lo que dice la ley es que no pueden ser empleados en esos puestos de trabajo que no sean acordes a sus características, porque no solo se van a poner en peligro esas personas, sino que también pueden poner en peligro a cualquier otra persona trabajadora de la misma empresa o al público en general. Imaginaros que estamos hablando de un conductor de ambulancias, por decir algo, o un conductor de lo que sea. Pues es que no tener adaptado el puesto de trabajo puede poner en peligro incluso a personas ajenas a la propia empresa, ¿no? Bueno, pues esto lo completamos con una muy adecuada y muy estricta vigilancia de la salud. Como ya conocéis, pues es el artículo 22, el que se dedica a la vigilancia de la salud. Se completa, la vigilancia tiene que ser garantizada siempre por la empresa, que las personas están en condiciones psicofísicas para afrontar su puesto de trabajo y los riesgos. En principio, sabéis que es voluntaria, los trabajadores tienen que prestar su consentimiento, pero hay excepciones y excepciones muy importantes.
Para ir a las excepciones siempre que tenemos que tener informe previo de la representación legal de personas trabajadoras. En esto siempre. Y es imprescindible que evaluemos cuáles son los efectos de las condiciones del trabajo sobre la salud de las personas trabajadoras. Lo tenemos que evaluar y de ahí tenemos que concluir que tenemos que hacerle el reconocimiento médico porque si no tiene un estado de salud adecuado, pues va a constituir un peligro para sí mismo, para otros trabajadores o, de nuevo, personas relacionadas con la empresa, ¿vale? Luego hay disposiciones legales, este es el general, el artículo 22, que nos vale para cualquier actividad. Si yo demuestro que el estado de salud de la persona le va a generar, conforme a mi evaluación de riesgos, un riesgo a esa persona, a otra o al público, ya el reconocimiento pasa de ser voluntario a ser obligatorio, pero hay ciertas normas jurídicas, hay un montón de ellas, no os digo nada, por ejemplo, normas de transporte por carretera, que evidentemente ya te impone como obligatorios los reconocimientos médicos, incluso te pone la periodicidad, pero sin necesidad de que una empresa esté en esas disposiciones específicas que te obliguen, pueden fundamentar la obligatoriedad en base a estas circunstancias que vienen en el propio artículo 22, Ley de Prevención, y no nos tenemos que ir a más profundidades. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como siempre, unas cláusulas generales, siempre los reconocimientos médicos, hay que hacer aquellas pruebas que generen las menores molestias, por supuesto respetando intimidad, dignidad, que es confidencial toda la información relacionada con el estado de salud. Son comunicados en principio al trabajador afectado y la empresa evidentemente no los puede utilizar con fines discriminatorios. Yo he tenido algún tema en el que los reconocimientos médicos, y vamos, que he actuado, estaban siendo utilizados de forma discriminatoria. O sea, no puede ser utilizado para adoptar ninguna otra medida que no sea adaptar puesto de trabajo, ¿no? Evidentemente, en principio queda limitada al personal médico y autoridades sanitarias, pero es cierto que el empresario y el servicio de prevención, órganos o personas que tienen responsabilidades en materia de prevención de la empresa, tienen que saber las conclusiones del reconocimiento médico. Si bien no tendrán nunca el reconocimiento médico completo, las conclusiones y unas conclusiones motivadas que den idea de la reducción anatómica y funcional que tiene la persona, tiene que tener. No vale no solo decir apto o no apto. Si ya te está diciendo no apto, pues es no apto. Pero si te está diciendo apto con limitaciones, nosotros tenemos que saber. La empresa y los servicios de prevención deben saber. Porque es que al final es el servicio de prevención el que va a tener que adaptar las medidas de prevención y las medidas de protección. Entonces, bueno, pues hay que llegar. Si se adopta cualquier otra medida que no sea medidas de prevención o protección y se usa con fines discriminatorios de otra índole, bueno, pues es algo que se puede demostrar. Y ya os digo que yo he tenido algún asunto de estas características. Bueno, en ocasiones incluso el reconocimiento médico puede ir más allá de la finalización de la relación laboral, ya lo conocéis. Y bueno, siempre el reconocimiento médico se hace por personal sanitario competente técnicamente. Esto se hace por médicos, enfermeras, y la empresa y el servicio de prevención únicamente accede a resultados y lo que sea necesario para afectación al puesto de trabajo y poder hacer adaptaciones. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues cambiamos totalmente de... Luego, porque igual preferís, hola Chalasne, ¿preferís que me hagan las preguntas relativas a esto antes de pasar a lo siguiente o hacemos toda la exposición y luego vamos a las preguntas? Podemos hacerlo así también, como prefieras. A mí me da igual que las preguntas relativas a lo anterior se hagan ahora. Me da lo mismo. Si queréis, hacemos por dejarlo todo clarito. Sí, prefieres, comentamos las preguntas, si te parece igual, Icía, y cerramos. Comentamos las preguntas relativas a la incapacidad. Y cerramos ya lo que es el tema y así. Aparte la cerramos. Eso es. Sin perjuicio de que después a alguien se le ocurra algo. Eso es, efectivamente, ¿no? Al margen de que luego, al final de toda tu exposición, sobre cualquiera de los dos temas, quieran también las personas que están conectadas plantear nuevas consultas o nuevas dudas, Pero bien, por lo pronto, pues por cerrar ya tema, ¿no? En este primer asunto.
Bien, aquí nos llegan algunas dentro de las consultas o dudas que nos llegan de las empresas. Tenemos, bueno, pues en cuanto a las obligaciones, ¿no?, que incumben a las empresas en estos supuestos, indican, bueno, pues nos indican, bueno, si no resulta posible readaptar el puesto de trabajo a las limitaciones que presenta la persona trabajadora incapacitada y no existe puesto de trabajo alguno adaptado a su circunstancia de salud vacante y disponible, la empresa viene obligada a formalizar un despido o extinción laboral y, en caso afirmativo, ¿qué tipo de despido debe realizarse y qué indemnización debe abonarse? Y pues claro, efectivamente es lo que dice la norma. En caso de que no puedas adaptar el puesto de trabajo y no tengas puesto vacante disponible, adaptado al perfil profesional de la persona y que se pueda también adaptar a su situación psicofísica actual, efectivamente, y en el plazo máximo de 3 meses, podemos proceder a la extinción comunicada por escrito. El despido es un despido objetivo. Es que es el único que nos queda. No sé si recordáis que en el despido objetivo siempre ha habido cuando la persona no se adapta, ineptitud sobrevenida, falta de adaptación al puesto de trabajo. Bueno, pues esto es una remasterización de eso, es un despido objetivo y lleva pues la indemnización del despido objetivo, que creo recordar que son 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Perfecto. Más cuestiones. Dice también, ¿cómo se acredita y justifica la imposibilidad de adaptar el puesto de trabajo habitual de la persona trabajadora afectada de incapacidad permanente o de ofrecerle o de la imposibilidad de ofrecerle ningún otro puesto de trabajo vacante y disponible? O sea, ¿cómo se puede acreditar por parte de las empresas, ¿no?, esta circunstancia? Es una acreditación preventiva hecha por el Servicio de Prevención. Aquí es lo que os comentaba, ¿no? Pasamos de un tema que es de seguridad social pura y dura, de declaración de incapacidad, pasamos por el derecho laboral extinguiendo el contrato y luego, ¿dónde está la justificación? Porque por el camino, ¿quién es el que decide si se puede adaptar y cuáles son las medidas preventivas o no se puede adaptar? Porque no hay ninguna medida preventiva que, desde el punto de vista del servicio de prevención, que es el competente, que es el que evalúa los riesgos y evalúa cómo se ha acrecentado un determinado riesgo por la situación de la persona o un nuevo riesgo que existe, y es el que valora que, mira, es que no tengo manera de adaptarlo. También siempre con el apoyo de la parte técnica de la empresa, ¿no? Que pues igual le dice, mira, me tienes que adaptar esto con unas pantallas aquí, con unas protecciones aquí, y realmente se demuestra que eso técnicamente no es posible. Pues con informes del servicio de prevención, informe de las personas técnicas de la empresa. Y cuando no hay puesto de trabajo, pues también volvemos a lo mismo. Hay que hacer una valoración de los puestos de trabajo que hay y justificar, pues no puedo, para empezar, que estén vacantes, porque no vamos a quitar a nadie para poner a otra persona, que estén vacantes. Dentro de los vacantes tengo este no, saco mi convenio colectivo, saco ya lo diré, voy a decir la RPT, que es como decimos los funcionarios. Las especificaciones técnicas del puesto de trabajo. Bueno, puede estar en el propio convenio colectivo o en las tablas salariales. Es que esto requiere tales características y esta persona no la tiene. Es decir, con todos los medios de prueba, de esto es nuevo y todavía no hemos hecho ninguna inspección. Pero sí que os puedo decir que sí que hemos hecho muchas inspecciones y yo particularmente he hecho varias. ¿Os acordáis seguro que os acordáis, en caso de enfermedad profesional, que hay supuestos en que tenemos que ir a un traslado de puesto de trabajo por enfermedad profesional? Bueno, pues yo he tenido ocasión en muchas ocasiones que la empresa ha extinguido la relación laboral, está previsto lo mismo, hay una norma muy antigua que sigue vigente, que si no recuerdo mal es del año 60 y pico, 67, que te dice que traslado de puesto de trabajo y en aquellos supuestos en que no puedas trasladar a la persona con una enfermedad profesional a un puesto de trabajo compatible con su enfermedad profesional, pues se procede a la extinción de la relación laboral. Y además es una norma de seguridad social donde te viene que hay parte del tiempo que paga la empresa, después desempleo y después se cobra ya la incapacidad. Entonces, viene a ser algo similar. Yo, por ejemplo, en este tipo de he hecho actuaciones en las que él ha denunciado
la persona trabajadora o el comité de empresa que no se le ha dado un puesto de trabajo adecuado y compatible con su enfermedad profesional. Me acuerdo hace muchos años una de túnel carpiano, que era una trabajadora que movilizaba piezas y tenía el síndrome del túnel carpiano y tenía, primero había sido operada de una mano, después había sido operada de la otra mano, había sido operada una segunda vez de la mano, pero como ella, su trabajo constante era mecanización de piezas, unas piezas que más o menos eran entre 800 gramos y 1 kilo durante todo el día, pues claro, el túnel carpiano, yo que lo tengo genético, no es profesional, en cuanto levantas las manos y empiezas a manipular, se duelen, se caen. Pues tras tantas intervenciones, evidentemente, esta persona trabajadora no podía continuar ahí. Teníamos que ir al traslado a un puesto compatible por enfermedad profesional. Entonces, la empresa no tenía, pues porque la persona trabajadora era peón especialista, porque era el trabajo menos cualificado, consistente en mover únicamente piezas. Y el único puesto compatible que tenían era el de limpiadora, por el perfil profesional y por que lo pudiese hacer con la patología que tenía. Y evidentemente había limpiadora, no estaba vacante y se produjo la extinción y participé yo. Entonces, pues nada, me metí allí a ver los puestos de trabajo que había y comprobé que era cierto. Yo vi los puestos de trabajo, vi lo que estaban haciendo, acompañada por los delegados de prevención. Bueno, pues aquí va a ser todo muy similar. Ahí participarán los delegados de prevención. Nunca procedáis a decir no hay puesto de trabajo compatible o no tal sin dar audiencia a los delegados de prevención, que ellos lo vean. Oye, mira, esto es lo que hay, estos son los que tengo vacantes, este es el que hay. El servicio de prevención me dice que tiene estas reducciones, tiene estos riesgos, que además ahora está evaluado a muy grave. Tengo que adoptar este tipo de medidas preventivas, no puedo, esto cuesta tanto, encima, además del costo razonable y no sé qué, no queda bien, puestos de trabajo, esto es lo que hay. Pues fundamentarlo todo con los servicios de prevención, con los técnicos, siempre con la representación legal de personas trabajadoras y en última instancia sí podremos intervenir la inspección, pero esperemos que no mucho. Ya os digo que intervención en traslado de enfermedades profesionales, que es a lo que más se parece esto, he hecho varias, pero también llevo muchos años trabajando. Entonces, en proporción de otras cosas que he hecho, han sido pocas. Me recuerdo 3 o 4 veces. O sea que va a ser... Espero que esté resuelta, yo creo que sí. Muy bien. Seguimos. Aquí hay una tercera pregunta que quiere saber que si la incapacidad permanente reconocida a la persona trabajadora se debe a problemas de salud mental, ¿cómo se adapta el puesto de trabajo de ese trabajador o trabajadora? ¿O qué otro puesto de trabajo se le puede ofrecer, ¿no?, en esta situación o con esta, digamos, incapacidad o limitación tan concreta, ¿no? Sí, este probablemente es el caso más difícil, ¿eh? Cuando nos reunimos el 4 de abril también tratamos este tema y hablaron ahí personas psiquiatras y médicas. Yo creo que es el más difícil y mucho más cuando el estado mental o la patología mental que ha llevado a la persona a la baja, pues pueda venir también de circunstancias profesionales. Imaginaros un entorno en el que la persona siente acoso, que puede ser o puede no ser, pero a veces las personas lo sienten y se sienten así. Y viene, pues hombre, la adaptación es más difícil. Habrá que evaluar, desde luego yo creo que cambio de puesto de trabajo aquí siempre, cuando hablamos de estado mental relacionado con el trabajo, aunque no hayamos tenido una conexión clarísima, si hay mínimas dudas, si la persona por lo menos sí que siente que viene de un determinado entorno, hay que cambiar totalmente el entorno, eso es indudable. Y cuando hablamos de problemas mentales por enfermedad común, que también los hay, que bueno, como no somos 2 personas, la que vive en su casa y la que vive en el trabajo, pues es verdad que a veces problemas mentales que pueden venir de causa común se pueden acrecentar por el trabajo. O sea, nos puede pasar a todos, hasta una misma ansiedad. Una persona que es ansiosa, pues es ansiosa genéticamente, pero es verdad que el trabajo también te genera ansia, ¿no? Hay cosas que es como una simbiosis, ¿no? Pero bueno, si tiene que ver con el trabajo, desde luego separar, hay que buscar otro entorno. Y si no tiene que ver con el trabajo, pues habrá que ver aquel tipo de trabajos que esa persona pueda hacer. Se está hablando de pasar a realizar jornadas a tiempo parcial, que esa puede ser una adaptación, una flexibilidad buena
porque igual una persona con algún tipo de situación de salud mental pues no puede aguantar una jornada completa, pero sí puede aguantar una jornada parcial. Ahí podemos jugar, porque el tiempo de trabajo es muy importante, puede ser menos. De hecho, también una cuestión que está también en proyecto, muy relacionada con esta primera que hemos explicado, es la de la adaptación progresiva al trabajo tras bajas de larga duración, que precisamente pues va un poco en esta línea, ¿no? Que la incorporación no sea no apto y de repente paso a ser apto y entro, no. Apto, pero tengo que tener un periodo de adaptación, porque, y sobre todo en bajas de larga duración o en bajas por situación mental, pues requiere que tengamos un embarco nuevo en la empresa progresivo y con medidas. Pero vamos, esto es complicado, ¿eh? Yo siempre digo que si hablamos de seguridad, podemos tener seguridades. Si hablamos de salud, ¿no? O higiene, también. Cuando empezamos a hablar de ergonomía, que cada persona es un mundo, que el ratón a una le viene bien aquí, a otra le viene bien aquí, ergonomía ya se va poniendo más difícil. Y cuando hablamos de psicosociales, esta es la parte más difícil de la prevención, que no por otra cosa ha sido de lo último que hemos empezado a hablar, ¿no? Entonces, siempre pues yo os recomiendo en los servicios de prevención que incorporéis a personas psicosociólogas del trabajo, personas formadas en psicología y en psicosociología, con másters y con formaciones específicas en riesgos laborales y en laboral, que son las que más os van a poder guiar y ayudar en dónde podemos colocar este tipo de personas, ¿no? Con un problema. Muy bien. Seguimos. Aquí otra cuestión que yo creo que ya la has contestado, Icía, en cuanto a la valoración de las capacidades, ¿no?, de la persona trabajadora en dicha situación. Se pregunta si se tiene en cuenta y se valora esa formación y capacidades que presenta la persona a la que se le ha reconocido una incapacidad permanente para acreditar, ¿no?, la imposibilidad de ofrecerle un puesto de trabajo en la empresa. Y yo creo que ya lo ha respondido, que efectivamente sí. No le puedes poner en un puesto de trabajo para el que no tenga perfil profesional. Tiene que ser acorde a su perfil profesional. Obviamente, es decir, no por mucho que exista esa obligación, necesidad de agotar todas las posibilidades, está claro que tiene que presentar, ¿verdad?, unas competencias y un conocimiento y una formación. Exacto, exacto. Perfecto. Y luego, yo creo que ya concluimos este apartado en este tema, el momento de la obligación, ¿no? Aquí se pregunta, ¿en qué momento surge esa obligación para la empresa de adaptar el puesto de trabajo? Y cuando es decir, este momento es en ese periodo en que la incapacidad permanente es revisable o cuando ya resulta definitiva o definitiva. Desde el primer momento. Desde la primera notificación que tenga o conocimiento que tenga la empresa por ya vemos que primero la pelota está en la persona trabajadora, que le debe comunicar en el plazo de 10 días, pues mira, me quiero quedar o me quiero ir. Y ya entra el plazo de 3 meses Evidentemente, la incapacidad total o absoluta que le han dado puede ser revisable, pero desde el momento que ya tiene incapacidad, la persona tiene derecho a continuar trabajando y le tenemos que hacer las adaptaciones. Aquí, pues hombre, se junta otra vez lo de que no sea un costo excesivo o razonable. Imaginemos que es una revisable y que además le dan una revisión ya con fecha, no, revisable en 1 año. Y resulta que el costo es razonable, pero dices, es que a lo mejor me meto en esto para 1 año, pues hombre, yo creo que eso puede ser, en este concepto jurídico indeterminado de qué es costo razonable, yo creo que podría ser perfectamente razonable para las empresas decirle, mira, te lo podríamos adaptar, pero evidentemente parece, por lo que nos cuentas, que esto es revisable y que a lo mejor y ya tienen puesto que en 1 año es revisable porque seguramente has mejorado mucho y tal, pues hombre, yo creo que podría ser una de las razones para justificar bien pues que no hago las adaptaciones. Pero en principio, aunque sea revisable, porque a veces te las dan revisables sin fecha es revisable, no es para siempre, como decían antes, no. Es revisable, pues en principio tenemos que adaptar. Pero bueno, sí que podemos jugar un poquito con la razonabilidad, ¿no?
Sí, y ya no tenemos más preguntas en este capítulo, Icía. Disculpa, Bien, tenemos Sí. una pregunta en el chat. Vale. perfecto. ¿Vale? Sí. Nos preguntan, 3 meses teniendo en cuenta sus vacaciones. Se explica mejor. Yo tengo un trabajador que estuvo de baja de larga duración por problemas con la cadera hasta que le operan de la cadera y le dan la incapacidad total. Después le dan el alta y tiene aún pendiente disfrutar sus vacaciones pendientes. Comenta que el problema que ha surgido aquí es que ha pasado tiempo y que su puesto de trabajo se ha cubierto. Entonces, nos pregunta cómo debería proceder y más concretamente nos dice que son una empresa de 24 personas fijas y en época de verano son 30. Y luego también comenta, bueno, eso no, perdón. Y luego tenemos otra pregunta más en preguntas y respuestas. Respondemos a esta y pasamos luego. Yo creo que los 3 meses es un plazo que incluye vacaciones y todo. Desde la notificación de la resolución en 3 meses, de la misma manera que también la persona trabajadora tiene obligación de, en el plazo de 10 días desde que tengo la resolución, yo le tengo que decir a la empresa si quiero seguir o no quiero seguir. Pues la empresa en el plazo de 3 meses tiene que responder, aunque esté por medio de vacaciones, claro. Efectivamente puede pasar. Y si el puesto se ha cubierto, pues hombre, las personas que están en este tipo de situaciones tienen un derecho de reserva de puesto de trabajo. De alguna manera, pues hay que hacer algún tipo de movimientos o de... Porque esto es contrato de interinidad, ¿no? Sustituir a una persona que tiene derecho de reserva de puesto de trabajo y que va a volver. Entonces, pues en principio el otro contrato pues se debe extinguir porque vuelve la persona y se reincorpora a su puesto de trabajo. Vale. Y luego tenemos una última pregunta, que sería si la persona trabajadora incapacitada decide voluntariamente la extinción, ¿la empresa tiene también que despedirle y pagar la indemnización correspondiente? Sí, es un despido objetivo. Es un despido objetivo y tiene indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Aunque sí, porque al final es lo que venía antes en la norma. Antes de esto siempre venía despido objetivo. Es cuando la persona tiene ineptitud sobrevenida, que no ha sido algo buscado ni querido, y porque de repente eres un conductor y has perdido los 2 brazos en un accidente, por decir algo así muy claro. Pues evidentemente es ineptitud sobrevenida para conducir. Pero como no es por causas imputables a la persona trabajadora, sino que es una enfermedad que le ha venido o un accidente, pues claro, es despido objetivo con indemnización. Aunque se quiera marchar, porque se quiere marchar, pero porque tiene una incapacidad. Sí, es con indemnización. Muy bien. Eso es nada, pues ya puedes empezar con el otro tema. Cambiamos totalmente de registro. Bueno, pues el registro, esto ya, el registro de jornada ya corrieron ríos de tinta cuando salió el Real Decreto Ley el 8 del 2019, que salieron 2 reales decretos ley, seguro que recordáis, el 6, que era de planes de igualdad, que ya establecía el sistema progresivo hasta tener que hacer planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores, y después salió el de jornada, el del registro de jornada. Y nada, este se comió al anterior, siendo lo de los planes de igualdad y para empresas de más de 50, de solo 50 trabajadores, pues bueno, los planes de igualdad tienen su complicación. Y yo siempre decía, llegó como 2 meses después y se lo comió con patatas, porque entonces estábamos en una situación en la que nada más se hablaba de registro de jornada. En el artículo 35, que es el que regula las horas extraordinarias, al final decía que se llevará un registro a efectos del cómputo de lo que son horas extraordinarias, se llevará un registro de jornada. Yo, siempre como inspectora, he entendido, se llevará siempre un registro de jornada para que sepamos cuáles son las horas extraordinarias. Pero había empresas que lo interpretaban, no, solo se hacen horas extraordinarias, por tanto yo digo que no las hace y no tengo que llevar registro. Total, que al final ya habíamos tenido unas sentencias, había sentencias de todos los colores. La inspección de trabajo estábamos bastante limitados porque al final veíamos que no lo podíamos exigir y por fin, pues ya en base a una sentencia también que fueron abriendo brecha, pues ya se implantó el registro obligatorio de la jornada.
a la inspección de trabajo nos ha resultado una herramienta muy útil, muy útil. En aquellas ocasiones en las que no se registra, porque es que esta materia, la de la jornada, excesos de jornada, horas extraordinarias, pues, lo que muy bien ha dicho Lach cuando empezaba la jornada, contratos a tiempo parcial que realmente no son a tiempo parcial porque meten más horas que ni sé. En materia laboral, esta es la actuación estrella de la inspección de trabajo, no solo en Euskadi, sino en todo el organismo estatal, el resto de comunidades autónomas. Es la materia, lo que más actuamos es en prevención, como no puede ser de otra manera, ¿no? Más del 50% de las actuaciones que hacemos en el año son en seguridad y salud. Pero después ya cuando nos metemos en tema laboral, de largo el tema que más actuaciones tenemos y más denuncias hay, es todo lo relacionado con las jornadas. Que meto jornadas excesivas, que no se registra, que si esto es tiempo efectivo, que no es tiempo efectivo de trabajo, que tengo contrato a tiempo parcial pero meto tales, bueno, y además tiene otra peculiaridad, no solo es que es el mayor número de actuaciones, sino que es en lo que más irregularidades se encuentran. De 100% de actuaciones que hacemos relacionadas con la jornada, el registro de jornada, tal, en el 62% de las ocasiones encontramos irregularidades. Y hay actas o requerimientos con un plazo para subsanar. O sea, el 62% de todo lo que mira la inspección de esta materia encontramos algo que está mal y eso es altísimo. O sea, eso no se da en ninguna otra materia. Entonces, pues es verdad que tenemos aquí un problema importante, ¿no? Es algo que cuesta mucho en el día a día. Pues yo entiendo, yo empatizo, entiendo que debe ser un tema complejo de gestionar para las empresas. Entonces, pues eso salió con el Real Decreto Ley 8 del 2019, pues nos metieron el artículo 34, que ya veis que decía muy poquitas cosas, ya sabéis lo que decía, que hay que garantizar el registro diario de la jornada, que tiene que poner el horario concreto al que se inicia y al que finaliza de cada persona, por supuesto sin contar la flexibilidad horaria. Y después te decía, en cuanto a la forma, pues te decía que nada, que por negociación colectiva se va a determinar si va a ser en papel, si va a ser electrónico, cómo iba a ser, si es en papel, cómo iba a ser el formato, dónde iba a estar colocado, todo. O la empresa, en caso de que no hubiese negociación colectiva, pues lo podía determinar la empresa, pero bueno, había libertad para documentar y organizar. Y después nada, pues que eso, que le vamos a guardar 4 años y que iba a estar a disposición de la inspección. ¿Qué hemos visto en todos estos años? Pues yo he visto muchas ocasiones en que no hay. Entramos porque nos están denunciando que hay falta de, que se meten horas extras, 5 cada día, por decir algo. Y ya llegamos y no hay registro de jornada, ya directamente entramos al fondo del asunto. Ya levantamos el acta de infracción por no haber registro de jornada. Otras veces, cuando hay registros de jornada, pues a mí mi experiencia ha sido buena con los de papel. Los de papel, sé que se nota mucho los registros verdaderos. Me los han hecho, a veces que me los han traído. Para empezar, no coincide con lo que yo vi el día de la visita. Y luego se nota mucho el verdadero, el que rellena cada persona trabajadora cada día, a qué hora empiezo, a qué hora acabo. Es un papel que está vivo. Está vivo, es que está colocado en la empresa, es que tiene manchas, es que un día es un boli, otro día es otro boli, otro día se nota mucho. Los de papel a mí me han gustado. Los digitales, porque al final yo creo que toda esta reforma sí que viene un poco también de la experiencia de la inspección de trabajo. A la inspección de trabajo nos costaba entrar a ellos. Hemos necesitado apoyo informático y demás. Entonces yo creo que esta ley lo que pretende es que el registro digital se generalice. Es verdad que ya hay empresas que están ofreciendo formatos de registros digitales y sí que establece una serie de condiciones que lo quieren hacer un poco más benigno, más amable. No se habla de interoperabilidad, de que sea compatible con lo que usan las personas en general, es decir, que sea fácil, porque yo los he visto difíciles. También los he visto fáciles, pero los he visto difíciles. Los que me han gustado han sido los de papel. Y para muchas empresas es difícil, ¿no? el llevar el de papel. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos del proyecto? Que no sabemos cuándo entrará en vigor, pero bueno,
sí que se prevé en el proyecto una adaptación de 6 meses, ¿eh? Y tiene como ventajas pues, que quieren que sea algo muy automático, que no haya errores y que sobre todo a la empresa con este registro digital que lo puede estar viendo en remoto de inspección y que cualquier persona lo puede ver, sobre todo lo que quiere dárseles transparencia, que la empresa tenga un compliance, ¿no? Que pueda demostrar cómo cumple la normativa de forma fácil. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo que tenemos ahora, a diferencia del 34 anterior, que era muy cortito, pues ahora nos pondrían un 34 bis, que dejarían el 34 para todo el resto de aspectos de jornada y nos meterían un 34 bis nuevo, que es el que se refiere a registro de jornada digital. Entonces, dice, bueno, la jornada te dice una serie ya, en principio, de menciones para trabajos a tiempo parcial y horas extraordinarias, que te dice que deberán totalizar mensualmente y que a la persona trabajadora se le tiene que dar una copia resumen de todas lo que ha registrado en sus asientos personalizados. Lo mismo con las horas extraordinarias. Día a día se deben totalizar y también en el momento que a la persona le pagas la retribución, le tienes que dar la copia resumen con todas las horas extraordinarias. Eso es lo primero, 2 menciones especiales. Lo segundo, dice, pues este registro digital, ¿qué tiene que garantizar? Pues que es muy objetivo, que es fiable y que es accesible. Accesible para las personas trabajadoras, las primeras, la persona que lo tiene que rellenar, que es que al final estamos poniendo en la persona trabajadora la obligación de rellenar los asientos, que sea accesible también para la representación legal de personas trabajadoras, para la empresa y para la inspección de trabajo. Una de las cosas que nos dice, deberá ser rellenado por la persona trabajadora que pone su asiento de empezado inmediatamente que empiece. Es decir, que yo puedo rellenarlo 1 minuto después de haber empezado. Sí, inmediatamente he empezado. Y también tengo que rellenarlo inmediatamente que finalice. Finalizo, cierro todo, no sé qué. En el momento que me voy a ir, registro y cierro. Eso es muy importante porque es una manera, dicen aquí, de que la empresa no condicione su contenido. Hemos visto muchos registros digitales en que se podían rellenar un día lo de toda la semana, luego además daba igual lo que pusieras, que siempre ponía la jornada ordinaria y tú ponías que habías salido a las 7, es igual, el registro te ponía que habías salido a las 3:30, que era tu hora. Eso, hemos visto muchas cosas. Entonces, con esta norma, pues se está tratando un poquito de empezar a acotar un poco eso, ¿no? Que sea un registro digital muy objetivo. También tienen que registrar las interrupciones. Todo esto es una carga más para todo el mundo, para las empresas y también para las personas trabajadoras, porque también las interrupciones se tienen que meter. Paro para la pausa del bocadillo. Me estoy 1 hora o 1:30 o paro porque a mí me permiten que yo salga a una tutoría en el colegio de mi hijo pequeño. Y la señal. Pues es verdad que las interrupciones tengo que señalarlas. De modo que después, entre la hora que el trabajador pone como inicio y el asiento que pone como finalización, menos la interrupción, que también tiene que tener las horas, todo lo que hay dentro es tiempo efectivo de trabajo. Luego tiene que permitir, para que pueda haber una trazabilidad desde la inspección y podamos saber qué pone cada persona, pues tiene que identificar muy claramente a la persona que lo realiza. Tiene que ser muy claro para que sea auténtico, ¿no? Y también se tiene que poder hacer un seguimiento de la persona y tiene que permitir saber si se ha introducido algún tipo de modificación en los asientos que ha apuntado la persona trabajadora. Es decir, aquí tiene que haber unos perfiles, una firma electrónica. Yo no soy informática, unos códigos, pero bueno, las empresas informáticas y tal, las consultoras ya están ofreciendo programas de este tipo que entiendo que van a ser buenos. La cuestión es eso, que no nos pase como muchos que hemos visto hasta ahora. También los hemos visto buenísimos, que los buenísimos pues pueden seguir igual, porque hay empresas que los estaban haciendo. Pasamos a la siguiente página.
Bueno, pues eso, la información, el registro tiene que ser amable, tiene que ser una formación, un formato que es tratable, que es legible y que es compatible, que aquí es lo que yo os decía, compatible con los de uso generalizado tanto para empresas como para personas trabajadoras. Es que yo, aparte de que he visto registros de jornada muy buenos, los he visto que es que no entendía nada, que tenían, parecía base MS2, o sea, ni Windows, o sea, una cosa. Entonces, ahora queremos que sea algo muy compatible, interoperabilidad que sea pues muy a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A nuestros teléfonos, tiene que ser un formato amable y compatible con lo que es de uso generalizado. Esto es un poco a lo que se refiere, porque ha habido veces que la inspección ha tenido que ir acompañada de informáticos para poder analizar un registro electrónico, extraer datos. Y claro, pues se trata un poquito de que todo sea como más fácil, ¿no? De la misma manera que todos manejamos aplicaciones de estas de redes, porque son fáciles, y pues hombre, esto tiene que ser también relativamente fácil. A ver si... a lo mejor tenemos que vernos dentro de un año, ¿eh? A ver qué os cuento. No sé. No sé. Bueno, tiene que ser fácil documentarlo, es decir, convertirlo en un informe, en documentación, no tan abstracto, y tiene que ser fácil obtener de copias, que esto para la inspección ha sido a veces que hemos tenido que ir con informáticos que se las han visto mal para sacar y luego, bueno, muy complicado. Interoperabilidad, lo que os decía. Y luego, pues eso, las personas trabajadoras, en cualquier momento, la persona trabajadora puede ver los asientos que ella ha hecho, en cualquier momento. A ver, quiero ver lo que puse hace un mes. Ah, pues mira, está exactamente igual que yo lo dejé. Los representantes legales de las personas trabajadoras y la inspección de trabajo, que pueda haber en cualquier momento cualquier asiento de una persona y que además veamos la trazabilidad de que quiero ver lo de esta persona o lo de estas personas, que lo podamos ver y que se pueda acceder de forma inmediata al registro en el centro de trabajo y en cualquier momento. El que debe ser accesible en forma remota para la inspección de trabajo y también para la representación legal de personas trabajadoras, es decir, que no tengan que estar en el propio centro. Ya os contaré. Cuando tengamos la norma vigente, yo creo que si no ha salido antes del verano y esas cosas que teníamos es porque yo creo que aquí hay cositas que, bueno, pues que tenemos que tener un poquito más previstas, pero bueno, que igual tenemos una sorpresa, y en pocos días lo tenemos, pero bueno. Se supone que la inspección podremos acceder de forma remota. Yo es lo que digo, tendrá que ser perfiles amables, igual que puedes entrar de forma remota en un Instagram o en un no sé qué, tendrá que ser una cosa sencilla. Conservarlo durante 4 años, siempre a disposición porque los 4 años es el periodo de prescripción de infracciones. Entonces yo ya por algo cometido hace 7 años, aunque esté mal hecho el registro de jornada, si incumplan, pues no se puede sancionar, pero de 4 años sí. Y luego, pues que la empresa al final siempre es la responsable de acreditar que se cumplen todos los requisitos de registro de jornada digital. Todo eso lo estamos diciendo, es la empresa responsable. De modo que si la empresa al final no incumple y no se da todo esto que os estoy venga a decir, pues si la persona apunta que tenía jornada ordinaria y que lo que realiza es la jornada ordinaria, se presume realizada. Y si además dice que tenía horas extraordinarias y complementarias, se dan por, salvo prueba en contrario, son presunciones. Cuando se está llevando mal y la persona dice, no, es que yo eso no es lo que estaba poniendo. A mí esto me lo han modificado. No se cumple todo ese, pues las presunciones van para la persona trabajadora, a que ha cumplido su jornada ordinaria, que ha hecho horas complementarias y que ha hecho horas extraordinarias. Y en el caso de contratos a tiempo parcial, pues si están mal hechos, también le damos la presunción de que ha trabajado a tiempo completo. Todo ello existe prueba en contrario, pero en principio ya hay una presunción que juega para la persona trabajadora. Y pasamos ya a la siguiente diapositiva. Esto es una de las cosas importantes que yo os comentaba, que lo que debemos registrar es tiempo efectivo de trabajo, es decir, que la totalidad del periodo entre el asiento del inicio y el asiento de final es considerado como tiempo efectivo de trabajo. Por tanto, si hay interrupciones, yo también las tengo que meter, ¿eh? Y todo lo totalizado es tiempo efectivo.
Dice, el tiempo de trabajo que exceda de la jornada, todo lo que exceda de lo que es la jornada ordinaria, pues ¿qué va a ser? Pues horas extraordinarias o complementarias. Que luego las personas trabajadoras pues no puedan ser perjudicadas porque hacen sus asientos bien y lo apuntan todo, y ahora interrumpo, y ahora vuelvo, y ahora, por supuesto. Y después, pues eso, por negociación colectiva, y cuando no tenemos representación legal de personas trabajadoras o no hemos negociado colectivamente, la empresa pues podrá establecer pues una forma de organizar este registro de jornada, cómo va a funcionar, siempre, eso sí, previamente oída la representación legal de personas trabajadoras, que esto más que una obligación para mí es una garantía. Yo si fuera empresa y voy a organizar mi registro de jornada digital con una serie de normas, pues tengo garantías de que va a ser mejor admitido y que va a estar bien si la representación legal de personas trabajadoras me dicen que sí. Ya no te digo si lo tengo en convenio colectivo, o sea, la negociación colectiva siempre es buena. Y después, porque al final nos remite a un desarrollo reglamentario, es decir, que sobre esto va a haber mucho que decir, porque es complicado. Y entonces primero esperemos que salga la norma, tendremos más dudas, pero efectivamente entrará en vigor, y después estaremos pendientes del desarrollo reglamentario. Quizás no salga la norma hasta que el desarrollo reglamentario lo tenga el gobierno más desarrollado, pero ya el propio proyecto prevé que haya un desarrollo reglamentario en el que te dice, pues eso, que hay que entrar en detalles como hay que identificar los modos de identificar tiempos de trabajo. Es decir, tiene que ser un registro que sea fácil de identificar. Este es tiempo de trabajo efectivo, este es interrupción, estas horas son las de ordinarias, estas son las complementarias. Bueno, difícil. También tiene que tiene que facilitar cómo va a ser la compensación. Y en los supuestos más difíciles, que son aquellos de distribución irregular de jornada, porque cuando las jornadas son regulares, pues va a ser como más fácil, pero en aquellos supuestos que tenemos distribución irregular de jornada, tenemos que tener un registro que nos permita, en esta distribución irregular, que hoy trabajo 6 y mañana trabajo 7 y al otro trabajo 2, pues que me permitan identificar cuál de los tiempos de trabajo era jornada ordinaria, o jornada extraordinaria o horas complementarias. Bueno, pues todo esto aquí queda. Dudas tenemos muchas. Ahora respondemos las preguntas y después cualquier otra que se os haya ocurrido. Hola, está el micro, conéctalo, por fin. Ya está, sí, ya. Ya me oís, ¿verdad? Sí, vale. En cuanto a la inspección en tiempo real, ¿no? O sea, bueno, ya nos has comentado, o sea, claro, como se prevé o se habla sobre ese acceso de la inspección de trabajo al registro de la jornada digital en tiempo real, pues bueno, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede ser? O sea, parece un poco curioso, ¿no? Es decir, en tiempo real, ¿no? Es decir, que pueda accederse por parte de la inspección, ¿no? Habrá que hacer un tipo de programa informático público. Nosotros tenemos la Inspección de Trabajo, tenemos una aplicación informática que la usamos tanto las inspecciones de Gobierno Vasco y Generalitat como todo el organismo estatal. Es la misma aplicación informática, que es nuestro sistema Integra. Y yo entiendo que habrá un módulo de adaptación de modo que podamos acceder, pues estilo Ticket Buy, que alguien lo decía en las preguntas. Sí, en el Ticket Buy, yo le estoy en tiempo real, le estoy diciendo a Hacienda que estoy haciéndole una factura o un ticket a una persona, y pues esto exactamente igual, tiene que haber algo. Lo que no sé es cuándo vamos a tener esto. Tendrá que tener la inspección, la herramienta informática, que yo entiendo que será a través de nuestra aplicación informática, a través de Integra, que tendrá un módulo nuevo, que nos permitirá acceder en remoto a esos registros, que por eso dice la norma que tienen que ser interoperabilidad, es decir, que deben ser compatibles con el programa de la inspección para que entre. Todo esto tenemos aquí, esto es trabajo para los informáticos. Eso sí, o sea, está claro. Sí, sí. Clarísimo.
Luego, tenemos una pregunta sobre el registro de jornada para personas trabajadoras que trabajan como comerciales, ¿no? En estos casos, bueno, el tiempo de viaje previo o la víspera, ¿no? En la que, pues ese tiempo de viaje, pues con un tiempo de antelación o bien incluso ese viajar la víspera para mantener la reunión con el cliente al día siguiente, debe registrarse como jornada laboral. O sea, ese tiempo de viaje que al final es un previo que necesitas para mantener esa reunión. En principio ya veis que de lo que tenemos del proyecto, lo que debe ser registrado es tiempo de trabajo efectivo. En principio, los viajes, los desplazamientos, tanto cuando vas a hablar con el cliente como cuando vuelves, en principio no es tiempo efectivo de trabajo. Es tiempo efectivo el que el trabajador está prestando el servicio para lo que se le paga. Entonces, en principio no lo es. Bien es cierto, entonces, si no es tiempo efectivo de trabajo, en principio no debería estar registrado. Pero es cierto que hay personas que no tienen un centro de trabajo fijo y que prácticamente su jornada están en su casa porque teletrabajan y directamente se van a hablar con el cliente. Entonces puede haber condiciones particulares en las que esos desplazamientos pueda ser tiempo efectivo de trabajo o que mientras va viajando a reunirse con un cliente la víspera, imaginemos, pues va en un medio de transporte y va preparando la reunión. Puede ser perfectamente tiempo de trabajo y ser registrado. Pero en principio, quedaros un poco... La jurisprudencia en todo esto es muy voluble, ¿eh? Tenemos sentencias para todos los gustos, pero yo de todo ello me quedo con que, en principio, trabajo efectivo es el que debe ser registrado y trabajo efectivo es por el que te pagan. El tiempo que voy, que vengo y demás, en principio, no, salvo casos particulares. Vale, de acuerdo, muy bien. El trabajo fuera de la empresa, ¿no? En el supuesto aquí, pues un supuesto concreto que se plantea es, bueno, pues si la persona trabajadora está prestando servicios fuera de la empresa, por ejemplo, en el centro de trabajo, como por ejemplo ocurre en muchos casos por actividades en el centro de trabajo del cliente. Finaliza el servicio del trabajo y le pilla, una vez finalizado el trabajo en cuestión, le pilla al final de la jornada laboral en el camino pues, de regreso a su casa, ¿no? Es decir, ¿cómo registra ese final de la jornada? ¿Puede esperar a llegar a su casa? ¿Puede registrar el fin de la jornada al día siguiente? Yo creo que no. Una de las cosas que dice el registro, precisamente para evitar manipulaciones, es que tanto el inicio como el final, la persona tiene que entrar a hacer el asiento de forma inmediata. Entonces yo creo que en estos supuestos, sí, porque es que claro, antes pasaba eso, que yo podía hacer un día lo de los 3 días anteriores, acuérdate de rellenarlo, lo rellenas cuando... Ahora tiene que, el asiento va a dejar una huella, que lo ha hecho, imaginamos hoy, hemos empezado a las 9:30, imaginamos que esto es nuestra jornada de hoy, pues es que a las 9:30 tiene que estar el asiento con el nombre de cada uno de nosotros que hemos dicho que empezamos la jornada. Y cuando acabemos, pues si pongo que acabo a las 18 de la tarde, pues que el asiento esté hecho, si dejo después de apagar el ordenador, pues que esté hecho a las 18:59 el asiento y directamente pago. Es que si no, no podemos garantizar de que sea fiable. Entonces, entonces la respuesta es no puede esperar a su casa a hacerlo, ni puede esperar al día siguiente para hacerlo de 3 días. ¿Y qué se va a generalizar? Los dispositivos electrónicos, los móviles, o que permitamos que esas aplicaciones podamos acceder en remoto desde nuestro propio terminal, o que sean, o si las personas no quieren dar este número por su derecho a desconexión, su intimidad y no sé qué, pues las empresas tendrán que dar soportes móviles de empresa que habrá que llevar y desde ellos habrá que acceder a la aplicación, no nos queda otra. Sí, si no, ese acceso en tiempo real también por vuestra parte ya sería imposible, claro. Exacto. Exacto. Los registros, está claro. Exacto. Yo tengo que, si una persona denuncia la inspección de trabajo, ya os digo que estos temas relacionados con la jornada son los que más se denuncia la inspección. Hemos dejado aparte un poco el tema de prevención, pero se denuncia más temas de jornada que temas de prevención. Ahí lo dejo. O sea, la persona que denuncia, yo antes de hacer la visita, que yo coja y pueda entrar a ver qué tiene esta persona registrado.
porque luego, claro, luego vas a hacer la visita y la empresa te dice otra cosa y cuando el registro te lo iban a dar después, pues ya te lo cambiaban. Por eso os digo que me gustaban más los de papel, porque los de papel era muy difícil cambiártelos. Se notaba cuando estaban hechos de repente, pero los informáticos eran complicados. Entonces, eso que yo puedo acceder en la persona ha denunciado. La llamo a mi despacho, estoy hablando con ella y cojo y entro en tiempo real a ver lo de los 5 meses anteriores. Ah, pues mira, sí, es verdad, pones todos, que es muy interesante. Entonces, yo creo que se tiene que poder acceder desde dispositivos móviles. Claro, si no hay otra, si no, va a ser si no imposible, está claro. Interoperabilidad, que viene Sí, ahí. El palabra ese, interoperabilidad. Sí. Es muchísimo, decía, va a ser clave. Va a ser Sí, clave. va a ser clave, sí, ahí está el de interoperabilidad y el que se tiene que registrar inmediatamente que empiezo de trabajar, inmediatamente que dejo, va a ser también muy interesante. Va a ser clave, sí. Sí. Bueno, seguimos con la siguiente, que tiene que ver con el tiempo pues, destinado al descanso o a ese bocadillo, ¿no? Ese tiempo al bocadillo, destinado al bocadillo que se prevé en algunos convenios colectivos. Hay convenios que no lo consideran tiempo de trabajo efectivo, ¿no? Entonces, en ese caso se debe registrar. Y en caso afirmativo, ¿cómo se registra? Bueno, has dicho evidentemente que todas las interrupciones hay que registrarse, con lo cual entenderíamos que por lo tanto. ¿verdad? Sí. Claro, incido un poquito en que esto también es una carga para la persona trabajadora. Yo lo comprendo. O sea, para las empresas pero para la persona trabajadora también. Porque antes de irse a parar al bocadillo o eso, que le han dejado, porque hay muchísimas empresas con muchísima flexibilidad y mucha confianza unos en otros y tal, y la gente sale y entra. Pues la verdad es que ahora va a haber que registrarlo. Y controlar que se registra también, ¿no, Icía? Porque claro, al final se te puede olvidar. Claro, Exacto. Pues esto nos va a costar como todo. Sí. Nos va a costar como todo, hasta que nos adaptemos. Acordaros cuando a veces, cuando éramos críos, no nos poníamos el cinturón de seguridad para montarnos en el coche. Y ahora mismo es que yo creo que a nadie se nos ocurre, es que te montas en el coche y automáticamente te pones el cinturón. Pues yo creo que un día esto nos parecerá igual, pero ahora estamos en tiempos de cambio y nos vamos a tener que adaptar. Y como todas las adaptaciones, pues cuesta, ¿no? Por supuesto, sí. Pero bueno, estaremos en ello. Porque al final sí que es muy interesante y ahí incide mucho el proyecto en que el asiento lo tiene que hacer la persona trabajadora. Porque yo he visto registros de jornada que lo hacía todo la empresa. No, es que ya me dicen, es que yo ya sé, no. Tú déjale que lo ponga a ella, tú déjale que ella pone todo. Y deja huellita, es decir, tiene que ser trazable, tiene que ser la persona concreta, tenemos que tener ahí un código trazable con una seguridad, pues eso, tu perfil, como las redes, yo digo, esto va a ser como las redes sociales. Manipulable, Icía, sé que quede claro, sé que no haya manipulación. Claro, que no sea manipulable. Es que yo de la misma manera que he visto cosas muy buenas, que hay empresas que han hecho cosas buenísimas y ya tienen el trabajo hecho, pues también los he visto muy manipulables. Ya os digo que al final globalmente me he dado cuenta que eran mejor los de papel. Los de papel no son tan fáciles de manipular, ¿eh? Pues fíjate, decir eso en estos tiempos digitales, ¿verdad? Claro, pero ya no es moderno esto del papelito. El papelito. Además es que imaginaros, yo qué sé, es que se me ocurre empresas de asistencia a domicilio con trabajadoras que asisten a 5 domicilios al día, uno aquí, otro allá, otro allá, otro allá. Imagínate que estas personas te lo tengan que hacer en papel y después el volumen de gestión para los recursos humanos, es que yo creo que ya es un poco... Es inviable ya. Sí, es inviable. Con los tiempos que corren, los dispositivos móviles que tiene todo el mundo, las aplicaciones que maneja todo el mundo, yo creo que estamos maduros para implantarlo, ¿eh? Para implantarlo, sí, yo creo que sí. Como todo nos va a costar, porque adaptarse cuesta todo. Pues está claro. Pero va a estar muy bien. Perfecto. En ese reto de transformación o de transición digital, entonces no queda otra, o sea, obligatoria. En relación con lo que estabais comentando, tenemos una pregunta que habla también de la pausa obligatoria en una jornada continua de 15 minutos que existe. Y nos dice, ¿es tiempo efectivo de trabajo o hay que recuperarlo? ¿Pausa de 15 minutos? En una jornada continua.
No es tiempo efectivo, no es tiempo efectivo de trabajo. De hecho, estuve hace poco mirando un tema que tenía infracción por este tema. Que de estas vemos poco, pero sí revisé un tema porque me tocó por un asunto en particular y estaba eso, no había descansos. Una jornada continua de 8 horas y no había ningún descanso de 15 minutos. En principio habría que registrarlo, porque ¿cómo sabe la inspección que lo has hecho? Claro. Hay que registrarlo. Sí, es una carga, es una carguita más. El descanso de 15 minutos obligatorio. Pues si no, de hecho a esta empresa se le sancionó en parte porque no estaba registrado, pero también porque era un medio de transporte que tenía unos horarios y las personas, y es que se veía que no había ningún descanso en jornadas continuadas. Sí. En relación también con esa pregunta, con eso que acabas de decir, nos preguntan que en el caso de que alguien se olvide registrar la entrada o bien lo haya hecho la salida, o bien la salida en algún día concreto en el que haya algún tipo de error, que haya podido indicar mal las horas, bueno, si hay algún tipo de error, pues cómo se procedería en ese caso. Yo creo que aquí lo que se trata es que la propia persona, lo de la trazabilidad y que podamos identificar exactamente la persona que lo hace, es muy importante. Es decir, si ella se da cuenta que se ha confundido, ella misma lo modifica, porque es un error. Entonces yo pienso que no habrá problemas para eso. Que me he dado qué tonta estoy, que ayer me puse, en vez de puse que salía a las, pero ¿cómo he puesto esto? Que salía a las 16 y realmente salía a las 15, ¿no? Que me he equivocado, pues ya está. O sea, yo creo que, claro, tiene que permitir corregir errores, pero que no sean corregidos los errores de forma automática por la aplicación, como errores, lo que son verdaderas prolongaciones de jornadas, que es que yo eso lo he visto. Yo he visto programas que corregían como error cada vez que la persona trabajadora ponía algo que no era la jornada ordinaria y la hora de salir ordinaria. Es que esto está hecho para esto, no para que lo corrija de forma automática como error. Es para que la persona que ha hecho el asiento y se da cuenta que lo ha hecho mal, lo pueda corregir. De acuerdo. Y luego también, en relación con la pausa de 15 minutos que estábamos hablando, matiza la pregunta y que, pero si ese descanso de 15 minutos, si la empresa decide que los trabajadores no lo recuperen, ¿hay algún problema? Y decide que no lo recuperen. Sí, o sea, es que lo normal es no recuperarlo. O sea, si tú tienes una jornada de 8 horas, tienes en medio un descanso de 15. Por tanto, sales 8 horas y 15 minutos más tarde de que empezaste. Y eso en principio no es recuperable, es que obligatoriamente hay que descansarlo. Ya, parece que aquí igual, no sé, igual la persona que lo ha escrito igual nos lo puede aclarar, pero parece que está diciendo que en lugar de decir, bueno, son 8 horas y son 8 horas y 15 minutos, como tú bien apuntas, Icía, de los 15 minutos de descanso y las 8 horas de la jornada continuada, igual lo que quiere decir es, bueno, yo les dejo descansar 15 minutos, pero en total me hacen 8 horas. O sea, no les obligo, o sea, no me hacen las 8 horas y 15. 15, o sea, perfecto. Perfecto. Eso es, sí. Entiendo que igual si en ese momento la empresa, porque quiere, lo considera tiempo efectivo de trabajo y no, pues entonces que no registren nada. Claro, o que lo registren y digan, a pesar de esto, será computado como... Es decir, que lo registren para que no haya después dudas de que no se ha descansado y no haya una infracción por parte de la empresa, pero luego la empresa dice, yo, a pesar de todo, eso lo considero tiempo efectivo de trabajo y lo remunero. Sí, pues sí, eso además, bueno, pues digamos que mejora un poco la situación. Sí. Es decir, en lugar de las 8 horas y 15, pues en las 8 horas ya va incorporado esos 15 minutos. Así sí, es una mejora, pero sí recomiendo registrarlo. Vale. Porque es una infracción en materia de jornada de no dar descanso. Entonces, claro, tiene que estar registrado que estoy descansando. Otra cosa es que yo te lo pago y efectivamente no te pongo después 15 minutos más tarde. Sí, hay empresas que lo hacen, ¿eh? Hay empresas que yo te doy el descanso, pero entonces si el descanso es de 15 minutos, será 8 horas y cuarto desde que entras hasta que sales, porque yo esto te lo... Pero bueno, lo registramos, lo compensemos o no, lo paguemos o no. Sí, para cumplir con esa obligación de las
Claro, porque al final es que obligatorio en jornadas es continuadas. es normativa de seguridad y salud. Se quiere que las personas descansen porque necesitan ese descanso, que no pueden tener una atención continua tanto tiempo. Hace falta ese ratito de evadirte. Claro, entonces ahí es para justificar que cumplo la normativa. Sí, eso, que se cumple con ese descanso obligatorio. Sí. ¿Les obligo o no después pues, a recuperarlo, por así decirlo, o no? Es decir, No. ¿Lo compenso, luego lo pago como tiempo de trabajo o no? Eso es estupendo, pero sí registrarlo. Siempre es recomendable, no, necesario para acreditar que se cumple con ese descanso obligatorio. Perfecto. Exacto. Eso es. Y luego yo creo que ya hay alguna otra pregunta que tiene que ver con esta última. Yo creo que te voy a, o que nos habían llegado por nuestra parte o antes de la jornada, que era, yo creo que algo ya lo has adelantado, ¿no? Esa previsión, ¿no? Por parte de la Administración de habilitar un sistema pues similar, parecido al Ticketbyte, ¿no? Que permita pues ese acceso por vuestra parte, ¿no? Yo creo que ya lo has apuntado, ¿no? Con nuestro sistema informático y por eso, hablabas por eso de la necesidad de que fueran esa interoperabilidad, ¿no? de los sistemas, ¿no? Yo creo que... Claro. Tendremos que tener el sistema, ya os digo, nuestra propia aplicación informática tendrá la manera de entrar en los diferentes registros. Vale. Tendrá que ser así. Qué modernos somos. O sea... Es que si no hay forma de acceder por vuestra parte, algo tiene que, efectivamente, tendrán que trabajar los informáticos para conseguir estar. O están trabajando como hasta ahora, que nos tienen que acompañar a las actuaciones inspectoras con registros electrónicos, o nos dan la aplicación para que lo hagamos cada uno de nosotros desde... Ahora se han convertido fundamentales las personas que trabajan en el ámbito informático. Y yo, la pregunta que decía, que entendía que podía guardar relación, aquí nos dicen o preguntan, ¿el programa que se utilice para el registro deberá estar homologado de alguna manera? O sea, ¿se va a exigir alguna homologación? Sí, yo creo que tendrá que ser... Hombre, pero lo que es que yo veo, en cuanto te pones a indagar un poco, a estudiar todo esto, te empiezan a salir empresas y que te ofrecen sistemas. Yo creo que todos tendrán que, claro, como todos tienen que ser interoperables, pues yo creo que tienen que reunir todos unas ciertas características. Y luego también dice la norma, que también os he hecho hincapié, que sea compatible con los medios informáticos de uso generalizado. Es decir, que tiene que ser compatible en un entorno Windows, en un entorno Android, en un entorno Apple. Tiene que ser accesible. Para toda la plantilla, de alguna manera es una especie de homologación, como bien dices, el que sea compatible con medios de uso generalizado por empresas y personas, dice el proyecto. Entonces tiene que ser algo, pues eso, que de la misma manera que... Fácil de registrar y fácil de... Sí, fácil de rellenar. Fácil de registrar, fácil de rellenar y fácil de que cualquiera lo pueda acceder en remoto. Ya veis que dice que en remoto, en cualquier momento, la persona trabajadora puede acceder a sus asientos. Es decir, que esto me está diciendo que desde mi teléfono móvil, dice, me da que me he colado el otro día. Cuando he ido a la formación de no sé qué, me he estado formando y al salir se me ha olvidado rellenar que la persona entre y deja huella de que ha entrado ella a modificar el asiento y a poner... Entonces, el entrar en remoto... rectificar, sí, el asiento. Sí. Entrar en remoto desde cualquier momento y tal, pues implica que vamos a tener un icono más en el móvil que va a poner registro de jornada. Ahí tendrá un iconito y ahí entro, me acredito, usuario, contraseña, soy yo. Vamos, prácticamente seguro. Sí, no nos vamos a escapar, Iciar. A mí me tranquiliza que todo el mundo tiene Instagram, Facebook, lo otro. Yo Instagram he empezado a usarlo la semana pasada porque me ha insistido mi hijo hasta la saciedad. Sí. Y entonces he dicho, pues es muy fácil. Claro. No tenía, incluso me mandaban a veces cosas interesantes que si no tienes Instagram no se te abrían. Pues es muy chulo. Pues póntelo. Y bueno, me lo ha puesto mi hijo. Y entonces digo, guau, ¿cómo esto va a ser el registro de jornada? Sí, esto va a ser la bomba, sí, no nos vamos a escapar. Aquí vamos a estar absolutamente controlados, está claro. Bien.
Oye, pues yo creo que no veo yo que haya más preguntas, ¿verdad? Alasne, yo creo que No, ya no hay más. ya no hay más preguntas. Bueno, oye, Iciar, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que la verdad hemos explicado con muchísimo detalle. Yo creo que ha quedado, yo creo que todo bastante muy claro. Sí que es verdad que, bueno, uno de los aspectos ya ha entrado en vigor el 1 de mayo, pero todavía no tiene mucho recorrido. O sea, no hemos tenido mucho tiempo de ver qué es lo que puede ocurrir o qué incidencias o qué situaciones, qué casuística puede generar. O sea, que estaremos atentos también a qué, bueno, a qué ocurre y qué línea jurisprudencial en caso de interpretaciones, casuística o incidencia se genera, y si es necesario te volveremos a llamar, por supuesto, para que nos des criterios y nos indiques los criterios jurisprudenciales o incluso criterios internos por vuestra parte también. Entiendo que también la propia inspección llegará un momento en que internamente se dotará de criterios internos a la hora de, ¿no? de velar y de garantizarle el cumplimiento, ¿no? Sí. Normativas. Y luego el registro de la jornada digital, bueno, primero tiene que publicarse, entrar en vigor. También, evidentemente, como tú bien apuntabas, como va vinculado también a un desarrollo reglamentario, pues también pues que facilite un poco esos sistemas o esos registros digitales, pues de alguna manera algún contenido estandarizado tendrá que recogerse o que determinarse, concretarse y luego adaptar también vuestro sistema informático también, ¿no? Para poder acceder y para poder interactuar, ¿no? Con estos registros. Digamos que igual, de lo que tú bien decías, igual van un poco de la mano, igual esperan un poco a ese desarrollo reglamentario que no será así muy sencillo, llevará su tiempo también y tendrá su trabajo y luego pues ya publicará la norma. Pero bueno, esto tendremos que esperar un poco más. Parece, claro, se escucha tanto últimamente que sí, que es inminente, que sí tal, que sí cual, y esto no llega, no termina de llegar, llegará. Sí, se hablaba de antes del verano, ¿eh? Yo Sí, pensaba que para estas alturas íbamos a tenerlo. sí, Igual, pero que no con la sorpresa de que está pasado mañana. Vamos, que esto va a ser, lo tengo meridianamente. parece que es rapidísimo, porque Yolanda Díaz ya ha asegurado que, bueno, como vemos lo que ocurre con la jornada ordinaria, bueno, pues esos desencuentros que están existiendo, que este tema evidentemente que no hay discusión o no cabe discusión alguna, que, bueno, pues en cuanto lo consideren, rápidamente nos lo ponen en Creo que va a vigor. ser para bien, ¿eh? Sí, bueno, por lo menos también nos dará tranquilidad a la hora de registrarlo todo correctamente, saber que hay que hacerlo de manera inmediata y bueno, pues te da tranquilidad también, ¿no? Es una de las ventajas que el propio proyecto dice, que es un compliance para la empresa, es demostrar, mira cómo cumplo, mira qué transparente soy, es que te lo tienes todo aquí. También, te da tranquilidad también, que lo estás haciendo bien, de cómo lo tienes que hacer y bueno, ¿no? Que yo soy de las que creo, y lo digo además por mi actuación inspectora, que la mayor parte de las empresas, la suerte que yo he tenido, trabajo siempre en Euskadi como inspectora, y las empresas quieren hacer las cosas bien y quieren trabajar bien y sinceramente. Y cuando se implantó el registro de jornada, yo los mayores agobios que sentía, que vi por parte de las empresas eran, es que nosotros de verdad somos una empresa de súper confianza, de flexibilidad a tope, confiamos todos en todos, cada uno viene cuando quiere, se puede ir cuando quiera sin decir nada, porque es que nos conocemos, sabemos, somos empresas pequeñas, de Guipúzcoa muchas me decían, somos pequeñas, familiares, en confianza. Hijo, esto es un rollo ahora que tengamos ¿qué tal? Pues efectivamente, o sea, yo sentía que al final no es que importase hacerlo, sino que importaba pues esa pequeña carga, ¿no? Que siempre tenemos un poquito más de trabajo. Llegamos a la fatiga digital, que también se habla del proyecto, la fatiga digital. Tiene que haber un momento, es verdad que hemos llegado a tener fatiga digital y lo que os comentaba antes, yo en la pandemia que empezamos a usar estos medios, yo llegué a estar con ansiedad digital, porque todo lo hacíamos en medios telemáticos, no sabíamos, con cada persona que te reunías utilizaba un programa diferente, no sabíamos interoperabilidad. O sea, yo yo llegué a estar hablando con personas del ministerio que me ayudaban conmigo y con mi familia a cómo aplicar un programa para tener una reunión en plena pandemia. O sea, que fue... Eso nos ha pasado a todos. Y tuvimos un sufrimiento digital, ¿verdad? Un estrés y un tal. Pero bueno, yo creo que fuimos mejor. Ahora es todo para bien. Y yo estoy segura que con esto va a ser exactamente igual, ¿eh?
tenemos ahora un poquito momento de cambio, va a ser. Esperamos que sí, que luego ya se convierta en algo automático y bueno, que ruede ya rápidamente. Pues lo dicho, Itziar, pues muchísimas gracias por toda tu exposición. Yo creo que ha quedado muy clarito, también en el hilo de las preguntas también. Y lo que decía, vamos a esperar que vayan rodando también, primero pues el registro que se publique y luego a ver qué casuística o cómo evoluciona el asunto para ver si hace falta alguna nueva reunión para ver, oye, exactamente ahora tenemos un poco más información o más claro cómo resolver, ¿no?, estas cuestiones o cómo afrontarlas. Y pues por nuestra parte, pues agradecerte nuevamente, Itziar, esta Encantada. He todo. estado muy a gusto, los dos temas me gustan mucho, ya te lo comenté. Así Sí, que sí, y ya hemos visto también que encantada. sí, pues lo mismo por nuestra Y parte. lo que necesitéis, aquí estoy. Vale, perfecto. Oye, que a alguien le surge alguna duda o lo que sea, no dudéis en transmitírmela. Pues oye, te recogemos Me lo haré aquí encantada. la disposición, no te preocupes. Muy bien, Muy Itziar. bien. Gracias, Agur. vale. Buena mañana. Eso es, Verdiña. Millas que a los que estáis conectados, a las empresas que estáis conectadas, muchísimas gracias. Y nada, pues nos volveremos a ver en otra webinar. Estupendo. Muy bien. Agur. Agur, agur.